Mateo capítulo 5, versículo 7, así dice la palabra de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Leamos una vez más. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la tercera, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos. Señor, te muestras tan poderoso, te demuestras a ti mismo, Señor, tan capaz, lleno de autoridad, de poder, de fuerza, de dominio. Eres soberano, Señor. Señor, pero no podemos negar todo lo que tú eres, además, y también te muestras tan piadoso, tan misericordioso, tan compasivo, tan bueno, Señor, y tierno y lleno de amor. Tú eres Dios y no hay otro. Eres hermoso y eres grande. Y quieres, Señor, que perseveramos en tu gracia. Y por tu gracia, Señor, nos das misericordia. Por tu gracia nos das compasión y amor. Por tu gracia, Señor, recreas en nosotros tu imagen y semejanza. Llevas tu imagen en nosotros al perfeccionamiento. Ayúdanos a ser como tú eres, Señor, misericordiosos. Y que sea nuestra dicha, nuestra alegría, nuestra bienaventuranza. Señor Santo, que hallemos tu misericordia, que alcancemos tu compasión por misericordia tuya. La necesitamos, Señor, la requerimos. Sin ti somos nada, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Dichosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es la quinta bienaventuranza. La primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. La tercera, bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. La cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y la quinta, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los misericordiosos. No, ahora, ¿qué es misericordia? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es hallar? ¿Qué es alcanzar? Misericordia. Misericordia se corresponde a lo que en el Antiguo Testamento también se conoce como el amor, como la piedad. En nuestro español moderno, piedad es una de las palabras que se usaban tradicionalmente para denominar ese atributo de Dios, y es de ser lleno de amor y de ternura y de compasión. Es la misericordia de Dios. Ahora, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. El ser del hombre es ser como Dios mismo. El ser del hombre se lleva a la perfección en la medida que se acerque más a Dios y a la realidad de lo que Dios es. Cuidado, no que el hombre llegue a ser Dios, sino que en esos atributos que nuestro Señor le comunica al hombre. No los atributos que nuestro Señor no le comunica al hombre. Los atributos que nuestro Señor no le comunica al hombre es que, por ejemplo, nuestro Señor no es creado, la seidad, nuestro Señor no deviene. No vino a ser, no comenzó a ser. Es la aceidad de Dios. Dios no cambia tampoco, es inmutable. La eternidad de Dios ha sido siempre. Esos son atributos que nuestro Señor no le comunica al hombre. La infinidad de Dios. Dios es infinito en poder, es todopoderoso, es infinito en conocimiento, es omnisciente. Es infinito en presencia, Dios está en todas partes, es omnipresente. Son cosas que Dios no le comunica al hombre, pero hay cosas de Dios o características de Dios que Dios le ha comunicado al hombre, y el hombre en ese sentido es semejante a Dios. Uno de esos atributos es que Dios es amor, que Dios ama. Por lo tanto, al comunicárselo Dios al hombre, comunicárselo no estamos hablando de decírselo,
sino de comunicárselo, sino también de poner en él, en el hombre, dárselo. Es parte del ser del hombre, de su esencia, ser también misericordioso. Es amar, son los atributos morales de Dios. Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo. El hombre es llamado, por lo tanto, a ser también un ser moral como Dios es moral. Dios, entonces, siendo misericordioso, le da al hombre ser misericordioso. El hombre lleva consigo esa imagen y semejanza de Dios. Aún el hombre caído. Cuando Santiago, por ejemplo, dice que no hablemos con maldiciones de los hombres, dice, ¿cómo vas a maldecir tú al que es creado imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo vas a maldecir al que es semejante, al que es imagen de Dios, sin deshonrar así a Dios mismo? Porque el hombre es ser imagen de Dios. Y no está hablando Santiago entonces de no hablar con maldición solamente hacia los creyentes. De otra manera sería lícito maldecir a los incrédulos. Pero por cuanto no es lícito maldecir al incrédulo, aún al incrédulo, la razón es porque es creado imagen y semejanza de Dios. El incrédulo no ha perdido la imagen y semejanza de Dios, solamente que en el creyente la imagen y semejanza de Dios es restaurada. Una cosa es que algo exista aunque haya perdido su modelo original, sin que deje de existir el modelo, sin que deje de existir la cosa, sino que necesite restauración. Una ciudad, por ejemplo, no deja de ser ciudad porque sea bombardeada. No deja de ser ciudad en el sentido de que todavía hay gente ahí, de que todavía hay una que otra edificación, de que todavía la gente que hay ahí tiene identidad entre sí, se conocen, y que la gente que hay ahí de alguna manera tienen algún orden, por lo tanto sigue siendo una ciudad. Pero es una ciudad que necesita restauración. Una obra de arte, una pintura, una obra de Caravaggio, una obra de Velázquez, si es afectada por el tiempo, por la corrosión, por la oxidación, por la humedad, es una pintura que necesita restauración. Entonces llaman a una persona que le llaman un curador de arte, que sepa cómo es el original, que sepa cómo curarla, cómo sanarla, cómo restaurarla, pero no porque necesite restauración deja de ser un Velázquez, deja de ser un Rembrandt, deja de ser un Caravaggio, deja de ser una pintura de ese autor original, sino que necesita ser restaurada. El ser humano, como pecador, concebido en pecado, necesita la restauración de Dios. Y esa restauración se llama en la Escritura una redención. El ser humano necesita recuperar la imagen de Dios nuestro Señor, no porque la haya perdido, sino recuperarlo en forma restaurada. El ser humano necesita hacerse entonces misericordioso como Dios es misericordioso. Necesita al misericordioso en esencia, que es Dios nuestro Señor, que tenga misericordia por él y que lo lleve de misericordia en misericordia. Cristo es el misericordioso, el que nos enseña a ser misericordiosos. Solamente se puede ser misericordioso como Dios es misericordioso y ser llevados a la perfección de la misericordia dentro del pacto de Dios nuestro Señor, dentro de su plan, dentro de su modelo, es decir, dentro de los términos y las condiciones que Dios establece para relacionarse con nosotros. Si vamos al libro de Hebreos, observamos la misericordia de Cristo, Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando del Señor Jesús encarnado. El Señor Jesús encarnado, el Señor Jesús tomando forma de hombre, o el Señor Jesús tomando humanidad para él. Vino a ser semejante a sus hermanos. Es decir, vino a ser un ser humano más. No más ser humano que los demás seres humanos. No como un ser humano, sino un ser humano completo.
el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, vino a hacerse semejante a sus hermanos. O sea, vino a ser otro ser humano con naturaleza humana, con carne humana, con material orgánico humano, pero también con alma humana. Un descendiente también de Adán. No un ser que fue creado en el vientre de María, de la nada, ajeno a la misma naturaleza humana de María, sino engendrado en María de la naturaleza humana de María. Vino a ser semejante a sus hermanos. ¿Para venir a ser? ¿Qué cosa? Dice el pasaje, dice el versículo, leamos. Por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17. Para venir a ser entonces, ¿cómo? Misericordioso y fiel sumo sacerdote. Por la misericordia, Dios nuestro Señor, a su Hijo Jesucristo, lo hizo hombre. Superman del planeta Krypton es como un hombre. Tiene cabeza y tiene cuerpo como de hombre y habla como un hombre y se ve que es como un hombre. Pero no es un hombre porque no desciende de Adán. No es un hombre. Para los romanos, por ejemplo, ellos mismos, los romanos, no eran hombres como los demás hombres, porque los romanos, según Virgilio, es decir, el propagandista que escoge César Augusto para crear una historia propagandística, que los romanos crean la idea de que son unos seres superiores a los demás hombres. Por eso César Augusto, para legitimar su régimen imperial y darle a los romanos un sentido de divinidad, escoge al más grande poeta, Virgilio, que escriba la obra romana más grande de la literatura romana, que es la Eneida. Y en esa obra entonces hay un tal Eneas, por eso se llama la Eneida. Eneas viene de la guerra de Troya, es un refugiado troyano que al perder Príamo, el rey de Troya, la guerra frente a los griegos, viene Eneas a refugiarse en una área llamada Roma, la ciudad de Roma, o lo que viene a ser más tarde Roma, sobre el río Tíber. Ahí entonces ese Eneas, que es descendiente de los dioses, funda una ciudad y una nueva nación, una nueva herencia, un nuevo pueblo, una nueva raza de gente que es medio divina, porque son descendientes ellos de los dioses mismos. Por lo tanto pueden dominar a los demás como hombres como ellos, pero no exactamente como ellos, porque estos sí son dioses. Jesús, dice Hebreos, es misericordioso y Dios demuestra su misericordia en que Él, siendo Dios, hace que su Hijo sea hombre. Hombre mismo, 100% hombre. No como Eneas, no como supuestamente los romanos, medio hombres, más cercanos a la divinidad y con naturaleza humana ellos mismos, sino que Jesús, en cuanto hombre, su naturaleza humana es 100% hombre. Y viene a ser entonces, dice el libro de Hebreos, misericordioso. El que es misericordioso se identifica con el que es un miserable. Eso es lo que quiere decir ser misericordioso. Identificarse con el miserable. El que es objeto de la misericordia, el que recibe la misericordia, es porque es miserable. Si nosotros le rogamos, le suplicamos, Señor, ten misericordia de mí, tenemos que reconocernos que somos necesitados de Dios, necesitados de su misericordia. ¿Cómo se le llama? Se le dice al que es necesitado de misericordia aún, miserable. Él vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora, entra aquí en acción otro término, otro concepto, que es el concepto de sacerdocio. El sacerdote en la Escritura es uno que
a favor de unos, obra, actúa delante de Dios para llevar a esos unos a Dios. Obra a favor de unos que necesitan de Dios. Es un tipo de mediador entre Dios y los hombres, o mejor al revés, entre los hombres y Dios. No tanto entre Dios y los hombres en ese orden, sino entre los hombres y Dios. El sacerdote es uno que oficia a favor de los miserables, es uno que oficia a favor de los hombres, es uno que obra, hace sacrificios a favor de los hombres, hace sacrificios para que los hombres puedan entrar delante de Dios, acceder a Dios. Por lo tanto, el sacerdocio es una actividad que implica que hay gente necesitada, que hay gente débil, que hay gente miserable. Hay una cosa impresionante en la Escritura. Y es que para Dios nuestro Señor, todo creyente es un sacerdote. Por lo tanto, todo creyente es llamado a ser misericordioso. Porque no se puede ser sacerdote sin tener misericordia. ¿Me explico? Amén. No se puede ser sacerdote sin tener misericordia. Porque si se es sacerdote, se está oficiando, obrando, actuando a favor de alguien. Y en este caso es a favor de alguien para ponerlo, presentarlo, llevarlo delante de Dios. Por lo tanto, ese necesitado de Dios es un miserable. Por lo tanto, es objeto de misericordia. Por lo tanto, el que oficia como sacerdote debe tener compasión. Pero en la Escritura, no como dijeron después unos miserables dignos de compasión. En la Escritura, todo creyente es un sacerdote. Como nos enseña, por ejemplo, el apóstol Pedro, somos un sacerdocio escogido, un linaje de gente llamados a ser sacerdotes. Por lo tanto, todos nosotros somos llamados a ser misericordiosos. ¿Cómo puede ser entonces? ¿Somos todos llamados a ser sacerdotes? ¿Cómo? ¿Todos somos llamados a ofrecer sacrificios por otros? Bueno, sí, en ese sentido, todos somos llamados a traer el sacrificio de Cristo ante todos. Todos invocamos a Cristo a favor nuestro y a favor de los demás, y en ese sentido somos sacerdotes. Porque la principal acción del sacerdote es presentar oraciones. Y esas oraciones están acompañadas de un sacrificio, de una ofrenda. El sacerdote presenta oraciones, peticiones, ruegos, lamentos, exhortaciones, súplicas. Como dice Pablo en el libro de 1 Timoteo capítulo 2, delante de Dios nuestro Señor, a favor de los hombres y de todos los que están en eminencia. Y esas oraciones deben estar acompañadas de una ofrenda, para que, como dice la Escritura, esas peticiones sean acompañadas con un olor fragante, delicioso, que suba delante de la presencia del Señor. Y ese olor fragante, delicioso es el aroma del sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio que presentamos delante de nuestro Señor? Es un sacrificio hecho de una vez y para siempre. No presentamos un sacrificio de manera que venimos sacrificando continuamente, como han enseñado unos, que los sacerdotes deben hacer sacrificios, dar la hostia, la comunión y del vino, presentando un sacrificio incruento, porque ahí no se está sacrificando derramando sangre, pero sí se está ofreciendo el cuerpo de Cristo, sino que presentamos el único sacrificio que se hizo una sola vez y para siempre, como enseña Hebreos, y que no se puede volver a repetir. Recordamos, traemos a colación, presentamos ese mismo sacrificio, decimos por ti, Señor Jesús, por tu muerte, por tu sangre, por tu resurrección, por tu subida al cielo, por tu entronación, por lo que tú hiciste, Señor, en la cruz, a favor nuestro, te rogamos, te suplicamos, según tu voluntad, que tú seas misericordioso. Todo creyente entonces es un sacerdote. Pero todo creyente, siendo sacerdote y actuando así en misericordia, obra también la voluntad de Dios nuestro Señor para obrar en misericordia como sacerdote. Porque el sacerdote no era solamente uno llamado a orar, sacrificar, sino también a enseñar y a ser misericordioso para con la necesidad
más primaria de sus semejantes, para con el necesitado, para con el hambriento, para con el enfermo, para con el perdido, para con el herido. De esa manera es completa la actividad y función fiel del sacerdote. Porque es lo que dice Jesucristo. Dice, venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Cristo es sumo sacerdote fiel, expiando los pecados del pueblo, pero toda la vida de nuestro Señor Jesús sobre la tierra fue también obrando como sacerdote. Si vamos un momento al libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 7. Dice, yo por la multitud de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Esto lo escribe quién? Según dice la misma escritura, David. Dice, ¿David podía entrar al templo? ¿Quiénes podían entrar al templo? Los sacerdotes. Ahora, todo judío podía entrar al templo sin entrar más adentro del templo, sino solamente entrar al templo quedándose afuerita en el patio del templo. ¿Pero por qué dice David que puede entrar al templo? Si precisamente hubo un nietecito por ahí de David que le dio por entrar al templo a ofrecer sacrificios y le cayó la lepra por eso. El autor de Hebreos dice que podemos entrar delante de su trono, delante de su presencia. David habla con fe con respecto al nuevo pacto, que puede entrar delante de la presencia de Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Por su misericordia. Por eso otra vez, nadie puede ser misericordioso si no es objeto de la misericordia de Dios. Miremos esa misericordia del hombre bajo Dios. Vamos a Lucas capítulo 10. Hay una pregunta que le hacen al Señor Jesús. Una pregunta amañada. La pregunta está bien hecha, la pregunta es legítima. Nuestro Señor, por lo tanto, la responde. Pero la intención de la pregunta es ilegítima. Versículo 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo. Es un pecado grave. ¿Qué es declararse justo uno mismo? ¿Sin necesidad de quién? De un sacerdote. Sin necesidad de alguien que tenga misericordia, sin necesidad de que el juez tenga misericordia por nosotros y ese juez nos declare justos. Uno queriendo justificarse, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué le pregunta eso? Porque ya había venido con una pregunta anterior. Versículo 25, he aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si es un doctor de la ley, él mismo debe saber qué puede hacer, qué debe hacer para heredar la vida eterna. ¿Es doctor de la ley o no? Él ya mismo debería saber qué hacer para heredar la vida eterna. Pero le preguntó para probarlo. Esta es la respuesta hermenéutica o exegética, es decir, es la respuesta de alguien que conoce la Escritura. Cuando se le pregunta algo acerca de Dios, de la vida, de lo básico, de lo fundamental, ¿cuál debe ser la respuesta nuestra? ¿Cuál es el principio de interpretación? Versículo 26, ¿qué le responde el Señor Jesús? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Toda disputa, todo alegato, toda controversia entre los hombres debe dirimirse, juzgarse, solucionarse según la Escritura. El hombre, como es doctor en la ley, le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es eso lo que debe hacerse para heredar la vida eterna? ¿Qué le responde nuestro Señor Jesús? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Espérate un momento, Jesús. Yo pensaba que tú enseñabas que la salvación es por la fe. Espérate, Jesús, yo pensaba que tú enseñabas que heredar la vida eterna es pasar al frente a repetir una oración. Espérate un momento, Jesús, yo pensaba que tú enseñabas que heredar la vida eterna es bautizarse. Espérate un momento, Jesús, yo pensaba que heredar la vida eterna es unirse a la iglesia o hacerse miembro de la iglesia local. La pregunta es válida. La intención, no. ¿Cuál es la intención? Probarlo. Pero la pregunta es legítima y por lo tanto el Señor la responde. Y la respuesta del Señor Jesús es ¿cuál? Ve y mira en la Escritura. ¿Qué dice la Escritura?
No, Señor, no se puede todavía porque esto no se ha escrito el Nuevo Testamento. Pablo no ha escrito sus cartas, tampoco las ha complementado Pedro, ni siquiera se ha complementado el canon bíblico porque no se ha escrito Apocalipsis. Entonces todavía no sabemos cuál es la vida eterna porque falta todavía que caiga el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Es decir, falta todavía que se celebre el nuevo pacto, supuestamente. No, le responde según el libro de Deuteronomio, capítulo 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y le responde según el libro de Levítico, capítulo 19, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, le responde según la ley. Y Jesucristo le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 30, respondiendo Jesús le dijo, versículo 29, ahí sí es donde él queriendo justificarse a sí mismo le dice, ¿quién es mi prójimo? Como diciendo, no se puede cumplir la segunda parte. Pueda que yo ame a Dios, pero es muy difícil saber quién es el prójimo, cumplir la segunda parte, amar al prójimo. Es muy difícil ser misericordioso. Pero mire qué contradicción, porque si hemos recibido misericordia, debemos ser misericordiosos. Si amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente, quiere decir que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos fe en Él. Quiere decir que cumplimos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque la Escritura es una sola. Uno solo, el Evangelio. Dios es uno. Si hemos recibido misericordia, porque según su misericordia podemos creer en Él, Cristo ha venido a ser misericordioso para expiar nuestros pecados. Si hemos recibido misericordia de Dios, por lo tanto, inherentemente, naturalmente, no hay otra manera de pensar ni de ser, hay que ser misericordioso. Si se cumple el primer mandamiento en general, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, entonces amarás también a tu prójimo. Si no es así, es como decir que después del libro de junto con el libro de Deuteronomio no está el Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, ni Números, ni Josué, ni Jueces, ni nada más. Es romper la Biblia, romper el Evangelio y es romper a Dios. El hombre, como excusa de no cumplir lo segundo y según él sí cumplí lo primero, pone una objeción y dice, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, de la manera hermosa como el Señor respondía a las preguntas, no con una predicación expositiva, sino con una parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Claro, ¿a qué iba la gente a Jerusalén? A adorar a Dios, a presentarse en el templo por la misericordia de Dios. Era un hombre piadoso, creyente. Era un hombre del pacto. Y le cayó una desgracia, cayó en manos de ladrones. Es la misma palabra que usa también los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas. Es la misma palabra que usan ladrones para decir que Cristo fue crucificado en medio de ladrones, es decir, de salteadores de caminos, de secuestradores y de asesinos. Un delito penado por la muerte y llevado a la cruz. Delito grave. Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto, es decir, eran asesinos. Aconteció que descendió un sacerdote. Descendió, es decir, también bajaba ¿de dónde? De Jerusalén. ¿Quién era este? Un sacerdote. Qué interesante, porque Cristo vino a ser misericordioso para venirse a ser sumo sacerdote y fiel y expiar de sus pecados. Si es misericordioso es sacerdote, y si es sacerdote es porque es misericordioso. Es decir, es según la imagen de Dios nuestro Señor. ¿Qué hizo el sacerdote? Cuando lo vio, dijo, no te vi, si te vi, no me acuerdo. Pasó por el otro lado. No te conozco. ¿Estás medio muerto? Muéstrame si tienes aseguranza, si tienes papeles,
si eres amigo, si tienes con qué pagar. Muéstrame si eres cristiano, si eres blanco, si eres europeo. Dime de qué religión serás. Porque si no, aquí no cabes, ni eres digno de conmiseración. Ah, eso sí, yo soy sacerdote. El que es sacerdote legítimamente delante de los ojos de Dios es el que ha recibido misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Jesucristo le dice a uno que andaba con sacerdotes, un tal Nicodemo, de lo que hablamos, de lo que sabemos, podemos hablar. Jesucristo le dice a sus discípulos lo que recibieron de gracia, de lo de gracia. La Biblia de aquí para allá, por todo lado, dice que no podemos dar sin recibir. Porque las cosas todas son de Él, por Él y para Él. Por lo tanto, este sacerdote es un miserable que no ha recibido misericordia. Pero espérate, porque tú acabaste de decir que los sacerdotes son los misericordiosos. Ah, es que este sacerdote, pero según la tradición y la convención. Cuando estoy hablando de convención, no estoy hablando de la convención bautista, sino según la tradición de los hombres, que eso es lo que quiere decir una convención, es decir, algo convencional, algo acostumbrado, pero no necesariamente algo del Espíritu Santo. Es decir, de las cosas que son eternas y que permanecen para vida, que Dios hizo con su propia mano y que nadie puede arrancar, ni destruir, ni derribar. Este hombre tiene la dignidad de sacerdote. Bueno, sí, está bien, no es pecado, pero no es digno del sacerdocio. Puedo ser investido por el otro sumo sacerdote, y un cuerpo de sacerdotes oraron por él, y el pueblo todo dijo amén. Y la gente lo vio por televisión del siglo I después de Cristo. Pero no es digno. Él mismo es un miserable que no tiene compasión. Por aquel camino, cuando lo vio pasó por el otro lado. Versículo 32. Asimismo un levita. Bueno, no necesariamente por ser levita era sacerdote. Necesariamente. Cuando llegó cerca de aquel lugar, lo vio. Fíjense que dice que cuando llegó cerca, es decir, lo vio a cierta distancia. Dice, pregunta, ¿cómo lo vio? ¿Lo vio parado, cojeando, lamentándose, diciendo ay, ay, ay? No, porque lo dejaron ¿cómo? Medio muerto, inconsciente. Para saber si vivía era necesario llegar y examinar sus signos vitales, tocarlo. Generalmente en aquella época, cuando no existía el estetoscopio, o la gente, si es que era médico, generalmente los sacerdotes lo tenían, porque los sacerdotes eran médicos, tenían como de cerámica o de madera, como un embudo que ponían un extremo en su oído y el otro lo acercaban al pecho, al tórax, al lado izquierdo, a ver si tenía signos vitales, o lo tocaban por si tenía palpitaciones. Y si no encontraban nada de eso, acercaban la parte más sensible de su cuerpo, digamos la mejilla, a la nariz, a la boca, a ver si podían detectar algún aliento, respiración. Es decir, tenían que entrar muy en contacto casi íntimo con él. Este lo vio de lejos, a cierta distancia, y dijo, mejor ni me arrimo, porque es que a lo que es como gentuza y como chusma y tan indeseable, que se va a arrimar uno, porque de pronto lo contagia, o porque de pronto es ilegal, o porque de pronto yo quedo también como ese, o porque de pronto me castigan los superiores, o porque decaigo, me rebajo de dignidad, porque de pronto pierdo liderazgo,
porque es que para ser misericordioso y sacerdote hay que rebajarse al mismo nivel del miserable. ¿O es que no oímos que vino a ser como uno de sus hermanos para venir a ser misericordioso? Claro, es que en el libro de Levítico, capítulo 5, leemos rápidamente sin perder Lucas 11. Levítico, capítulo 5, versículo 2. Dice, asimismo la persona que hubiere tocado en cualquier cosa inmunda. ¿Qué es lo inmundo? En español, inmundo, lo que está dentro del mundo, es decir, algo que no es digno de ser celestial. En todas las culturas existe cierta forma de hablar para catalogar, para referirse, para denominar lo grande. Se dice lo celestial. Esa caligrafía, esa forma de escribir china tan delicada, los chinos le dicen caligrafía celestial. Lo otro es lo inmundo. Asimismo, la persona que hubiere tocado en cualquier cosa inmunda, como que sea cuerpo muerto de bestia inmunda, o cuerpo de animal inmundo, o cuerpo muerto de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Si tocare a hombre inmundo, en cualquier inmundicia suya que es inmundo, y no lo echare de ver, si después llega a saberlo, será culpable. Espérate un momento, ¿es pecado tocar un cuerpo? ¿De qué está hablando acá? Porque hay otros pasajes en donde los mismos sacerdotes tenían que tocar a los leprosos. Tenían que ponerles aceite encima y ungirlos. Es decir, tenían que tocarlos. Pero si osaba tocar un cuerpo muerto, quedaba inmundo y tenía que ofrecer un sacrificio y esperar un tiempo para recuperar otra vez la dignidad levítica o la dignidad ritual. Entonces, no era pecado, pero sí era una falta ritual. ¿Me explico la diferencia? Uno tiene que distinguir entre lo moral, lo ético y lo ritual. Los rituales, por ejemplo, acá nos reunimos y hay uno que está al frente y otros que están delante, y entonces uno habla y otros oyen. Eso es lo ritual. No hay pecado en que alguien más hable y pregunte. Eso es lo ritual. Lo pecado, lo pecaminoso es lo ético, lo moral. Lo inmoral con respecto a un miserable es no prestarle atención, aunque pueda caer en una manera ritualmente impura. Fíjese sobre qué estaba puesta la importancia de estos hombres, del sacerdote y del levita. ¿Sobre lo que desaparece con el tiempo o sobre lo eterno? La ley levítica estaba por desaparecer. La ley ritual estaba por desaparecer, pero lo eterno no. Dice el Señor Jesús, vosotros, fariseos, escribas hipócritas, porque diezmáis hasta lo más mínimo, pero os habéis olvidado de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Mateo capítulo 23, eso es lo que permanece, eso es lo eterno. Versículo 33, volviendo a Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 33. Pero un samaritano. ¿Cuál es la pregunta que le hacen al Señor Jesús? ¿Y quién es mi? Salud. ¿Quién es mi prójimo? Mire que en español la palabra prójimo originalmente se escribía con X en lugar de J. Y en el original español la X se pronunciaba como la sh, es decir, los tatarabuelos decían el próximo. Y en la manera de pronunciar la X ahora en español dirían el próximo. Es decir, ¿quién es el prójimo? El que está al lado. O sea, el vecino. ¿Y quién es el vecino? ¿Quién es el que está al lado? El que es como usted. Porque Cristo vino a ser semejante a sus hermanos, para hacerse misericordioso y sumo sacerdote. Es decir, todo ser humano es el prójimo.
interesante que el Señor escoge en su historia ahora un samaritano. Primero dice un levita, primero dice un sacerdote, luego un levita. En ese orden, ¿qué dirá? Luego vino un judío cualquiera. No, dice un samaritano. Es decir, gente que era considerada una gentuza por los mismos judíos. Y especialmente por los sacerdotes y por los levitas. Es una gentuza, el samaritano es una gentuza. ¿Y por qué gentuza, Señor? Pues porque no tienen sangre judía pura. Ni adoran en Jerusalén, ni en el templo. Es decir, no son de nuestra misma exacta religión, ni denominación, ni raza, ni nacionalidad. Son una gentuza. Pero el Señor está explicando quién es el prójimo. Y eso para explicar qué debo hacer para ganar la vida eterna. Pero un samaritano que iba de camino, vino a donde él estaba. Que eso levita lo vio a cierta distancia y pasó de largo. No osó arrimarse siquiera. Este también lo vio a cierta distancia y ¿qué hizo? Vino hasta donde él estaba. Y cuando lo vio, mire la frase que usa nuestro Señor Jesús. Tuvo compasión de él, que es otra frase que usan los evangelistas también cuando explican lo que nuestro Señor tuvo con respecto a las multitudes que eran que como que no tenían pastor, y dice, y cuando los vio, tuvo compasión de la multitud. Porque el que es misericordioso se parece a aquel del cual ha recibido misericordia. Entonces uno puede decir, tan cristiano este Señor, pero no tiene misericordia. Acercándose Dios, tuvo compasión de él, versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas. Claro, antes de vendarlas, echó sobre las heridas. Ahora, pregunta, ¿tenía algún beneficio poner aceite, vino y vendar heridas sobre un muerto? No. Pero es que el hombre había quedado como muerto, estaba medio muerto. Según la descripción del mismo Señor Jesús, entonces ¿cómo se dio cuenta que estaba muerto? Porque osó tocarlo. Ahora, mire qué cosa tan interesante. De los samaritanos, decían los judíos, ¿estos son tan miserables los samaritanos? Porque solamente reconocen como Biblia los 5 primeros libros de la ley de Dios, o sea, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco. No reconocen que desde Jueces en adelante también es la Biblia, los Salmos y los profetas. Entonces nosotros somos más de sana doctrina y ortodoxos que estos miserables. Pero este sí cumplía las Escrituras, el samaritano, aunque fuera solo Génesis capítulo 1, versículo 1. Si cree Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo cree de verdad, no tiene por qué dudar el resto, y lo cumplirá. Claro, este era el que no era de sana doctrina, ni vivía en el pueblo sano, ni venía del lugar sano, que era Samaria, no era de la nacionalidad sana. Pero este sí es el sacerdote, y el misericordioso, y el prójimo. Es decir, este sí recibe misericordia, o sea, este sí es bienaventurado. ¿Cómo supo que estaba vivo? Porque lo tocó. Y tanto que creía los 5 primeros libros, pero no le importa aún quedar ritualmente impuro, como dice Levítico 5. Porque entiende de la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entiende él la Biblia. Él sí es maestro de la ley de Dios. Él sí es un buen exégeta. Hace la exégesis y la hermenéutica, es decir, la interpretación. Él sí es digno de enseñar y de servir como sacerdote, y ahí lo está haciendo. Él es alabado por Cristo mismo, es decir, es alabado delante del Padre. Como dice el Cristo, el que me confiese delante de los hombres, lo confesaré delante de mi Padre. Mire que Cristo aquí está confesando a un samaritano. Lo toca, investiga sus signos vitales, acercaría su mejilla, su cachete, a la nariz del otro.
bajo el peligro de que esté muerto, quién sabe de qué enfermedad o lepra o infección, y que lo infecte. Como tal son los misericordiosos y los cristianos, que cuando los médicos paganos, ¿han escuchado hablar de un tal Galeno? Que anteriormente a los médicos les decían es un galeno, es decir, un hijo de Galeno, uno de los padres de la medicina antigua romano. Galeno mismo huyó como un cobarde de la ciudad de Roma cuando cayó la plaga en una ocasión. ¿Quiénes fueron los galenos, o mejor, los misericordiosos sacerdotes que quedaron ahí a cuidar? Fueron unos samaritanos que se llaman cristianos. ¿Qué derramó sobre las heridas? Lo que dice la Biblia, aceite y vino, es decir, las desinfectó. ¿Qué más hizo sobre las heridas? Lo que hizo la Biblia, es decir, lo que dice la Biblia, es decir, ¿qué cosa? Vendar, evitar que caiga una infección más encima, que se paren las moscas, cumpliendo las leyes sanitarias de la Escritura. ¿Qué más hizo con él? Lo que dice la Biblia. Lo puso sobre su cabalgadura, porque el pobre hombre no podía caminar, estaba ¿qué? Medio muerto, inconsciente. Y lo llevó al mesón, lo que dice la Escritura. Porque cuando un hombre leproso lo separaban de la comunidad, no era para dejarlo ahí solo como un animal, como un perro, sino era para ponerlo en cuarentena. Eso lo llaman hoy día hospital. Y lo llevó al mesón y cuidó de él. Al siguiente día. Y uno dice, pero este samaritano no tenía nada que hacer. Porque se quedó toda la noche con él. Hasta el otro día. Los judíos comenzaban a contar las horas desde las 6 de la mañana. Entonces fue toda la noche y bien luego entrado el día siguiente. Que lo vigiló, que lo cuidó. ¿Qué diría este samaritano? No es que yo me acuerdo que un día lo conocí porque estudiamos juntos y entonces tengo simpatía por el hombre. No, el samaritano ni siquiera adoraba en Jerusalén. Al otro día sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuida de él, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. El samaritano, ¿qué más enseña? Que tiene fe, que va a saber que el mesonero no es un vividor, un miserable criminal y ladrón que lo va a estafar y le dice gasté 50 cuando gastó solo 39. Y aún así le dice, yo lo pagaré. Eso es misericordia. A veces dice, hay que tener misericordia con la gente, entonces hay que obligar a alguien que le dé algo a la gente. El que es misericordioso tiene la iniciativa de hacer, de dar de sí. Dios que es misericordioso, dicen algunos miserables, pobres, que no han recibido misericordia. Dios que es misericordioso envió a otro que no es Dios a hacerse hombre y pagar por los pecados. ¿Qué tipo de misericordioso Dios es ese? Que Él mismo no tiene misericordia y Él mismo se rebaja para venir a ser misericordioso. ¿Qué tipo de Dios misericordioso? Y es que dice, a ver, ¿cuál ángel quiere ir? Ese que parece como el más afín, ese que es hermano de Lucifer, de Satanás, ese allá que se llama ¿qué? Usted, sí, vaya usted y que le pongan Jesús, pero no Dios. Ese Dios es como el sacerdote, como el levita que pasa por un lado y después dice, no, debí haber hecho por él. ¡Hey, tú! Benjamín, ve tú y allá hay en tal lugar un hombre, en tal kilómetro, ve a ver si todavía está ahí, cuídalo. Es Dios mismo misericordioso. La pregunta del Señor Jesús. Acordémonos, el Señor Jesús está hablando ¿con quién? Con un abogado, con un experto, como dice el versículo 25, con un doctor de la ley. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? Mire que aquí el prójimo no es el hombre ahí medio muerto. Es decir, nuestro Señor le está dando una lección a aquel y a todos los que lo oyen, diciéndoles, ¿son el prójimo también los samaritanos o no? ¿O son solamente los judíos? Es que hay gente cristiana que cree hoy que los judíos son más prójimos que los demás prójimos.
Qué cosa tan miserable y tan digna de conmiseración. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué más puede responder este? Ni modo que diga que es el burro de la cabalgadura. Es obvio. Él le dijo, el que mostró con él misericordia. Mire qué lección. Si yo no muestro misericordia, ¿qué estoy diciendo? Yo no soy un humano. Estoy diciendo yo no. Porque son los que... Es el prójimo el que tiene misericordia. Por lo tanto es tratado o será tratado también como prójimo. Todo en la Escritura es una unidad. Por eso dice nuestro Señor más adelante en el mismo Sermón del Monte, en el capítulo 7, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Hagáis con los demás, también dice en el Sermón del Monte, como queréis que hagan con vosotros. Mire que en el versículo 28, el Señor Jesús responde, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Haz qué? Pues el doctor de la ley le ha citado el libro de Deuteronomio y el libro de Levítico. El doctor de la ley ha citado el libro de Deuteronomio cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el libro de Levítico cuando dice, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús le dice, vete tú y haz lo mismo. Como diciendo, ¿qué haces acá? Vete de acá. No, Señor, espérate, porque yo te estoy preguntando qué hago para tener vida eterna. Entonces te estoy diciendo que si me das una aplicación de ser apóstol contigo. ¿No estás dando hoy aplicación, Señor? Te traigo los requisitos, te traigo los testigos que yo soy circuncidado y que... Pregunta. No, vete, cumpla la Escritura, es todo. ¿Qué haces acá? No necesitas aplicación para hacer de este grupo, este grupito o este grupazo. Vete y haz lo mismo. El que entiende bien lo que le estás diciendo y como para buscar pretexto, es decir, de no ir y hacer lo mismo para justificarse y decir, ¿quién es el prójimo? Dígame a quién voy a hacerle el bien. El Señor escoge a alguien que la gente consideraba gentuza, como por decir a todo el mundo. Versículo 37, otra vez dice el Señor, cuando el doctor de la ley dice, el que mostró con él misericordia, entonces Jesús le dijo, ¿qué? Otra vez, la misma fórmula. Ve tú y haz lo mismo. Es decir, ve y sé qué, misericordioso. Anda y vive como si recibiste misericordia. Para terminar, mire qué cosa tan impresionante en la Escritura, que es una sola y nos enseña a tener vida eterna. Romanos capítulo 13. Ser misericordioso es amar. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Mas en esto muestra Dios su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. El amor es la misericordia. Es la misma palabra en el Antiguo Testamento, Gesed en el Antiguo Testamento. Gesed quiere decir amor o misericordia. Romanos capítulo 13. Cuando Jesús dice, ve tú y haz lo mismo, ve y sé misericordioso, quiere decir, no le debas a nadie lo que le debes hasta la misericordia. Mire cómo uno a veces torpemente no cae en cuenta del significado de las palabras. La palabra deber, ¿qué es? Bueno, puede ser un verbo, termina en ar, er, ir, en español todas las palabras que terminan en ar, er, ir son verbos. Deber. ¿Qué es deber? Tener la obligación de dar algo. Estoy en deuda. Deber. Pero también hay gente que dice, no, el deber es como el deber cumplido, es decir, un llamado más alto y elevado. Todo el que tiene un llamado está en deuda, porque debe. Todo el que tiene un llamado alto, elevado, está en deuda. Es un deudor. Y no paga la deuda, sino hasta que da, hasta que cumple el deber. ¿Me debe entender? Uno torpemente dice, no, yo solamente debo si primero me han dado ese al cual le tengo que dar.
Pero en la Escritura yo estoy en deuda con la gente aunque no me hayan dado nada. Espérate un momento. Estás rompiendo con toda una tradición, con toda una cultura. Y es que nadie tiene por qué darle nada a nadie si no es a cambio de algo. No, en la Escritura todos somos deudores de todos, aunque no hayamos recibido primeramente de ese objeto, de ese sujeto al cual le doy, por la sencilla razón de que primero he recibido del Señor, de ese objeto, de esa persona. Por cuanto he recibido del Señor misericordia, ¿debo ser yo misericordioso con Dios? ¿Cómo voy a ser yo misericordioso con Dios si el miserable soy yo, no Dios? Tengo que ser misericordioso con los demás como yo, mi prójimo, el que es digno de misericordia, objeto de misericordia, otros miserables. ¿Me voy a entender, hermanos? Por eso dice Pablo, capítulo 13, versículo 8. Salud. No debáis nada a nadie. Claro. Alguien puede decir ahí, magnífico. Yo no soy como los samaritanos esos que sí están endeudados. Por lo tanto, soy mejor cristiano. Que no le debo nada a nadie. Porque es la gente que no ve bien la Escritura la que se endeuda. Yo sí no le debo nada a nadie. Pero mire como dice el apóstol. Solamente una deudita, solamente una obligacioncita, solamente un crédito. ¿Cuál? El ser misericordioso. El amaros los unos a los otros está en deuda. Estamos en deuda. Porque el que es misericordioso, el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley. El que es misericordioso cumple la ley. Claro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Has cumplido ya la primera parte de la ley. Y al prójimo como a ti mismo has cumplido la segunda parte de la ley. En la primera parte tengo amor por Dios, el amor con que Dios me ha amado primero. En la segunda parte amo a los demás con el amor que Dios me ama, y ese amor para los demás se llama también misericordia. Espérate, Pablo. Entonces, si yo soy misericordioso, no tengo que cumplir lo demás de la ley. No. Lee bien. El que es misericordioso está cumpliendo lo demás de la ley. Versículo 9. Porque no cometerás adulterio, no es la ley. Porque no matarás, no es la ley. Porque no hurtarás, no es la ley. No dirás falso testimonio, no es la ley. No codiciarás, no es la ley. Si por las personas tienes respeto, no haciéndoles esas cosas, las ves con misericordia. No. Porque el samaritano, él no cumplió con eso de no matar y no robar. Él lo que hizo fue auxiliar a un ser humano. Pues eso se llama no matar, es decir, librar de la muerte. El levita y el sacerdote son asesinos en potencia. El que ve a alguien muriéndose, en peligro de muerte, huyendo de la muerte, y no le brinda auxilio librándolo de la muerte, es un asesino. El que ve a un ser humano que es ignorante y no le enseña, es el mismo alguien que no tiene misericordia, que no ama la sabiduría. El que ve a un ser humano que lo pueden robar, que se le pierde a una cosa, que no le alerta y le dice, cuidado porque allá roban, cuidado porque se le cayó esto, es un ladrón. Hay gente que se indigna y dice, ¿cómo se le ocurre decirle a este que allá están revisando si tiene papeles o no? Está en contra de la ley. Así. Levita, como el que pasó de lado, que no es misericordioso, está en deuda. ¿Cómo le quitan a alguien la posibilidad de auxiliarse, de defenderse a sí mismo y a su familia? Le roba, viola los mandamientos, no es misericordioso. En la Escritura la deuda es con todo el mundo. Es más allá incluso del contrato de compraventa, en otras palabras.
Versículo 9, perdón. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Eso es ser misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia que nos demuestras en tu Hijo Jesús, que muestras eternamente, Señor, por los miserables. Señor, por tu misericordia creaste el mundo, porque dijiste que en el último día, al final del día, creaste al hombre. Pero no lo creaste, Señor, sin antes haber creado un ambiente para él, un jardín en que vivir. Qué misericordioso y bueno eres, Señor. Qué misericordioso y bueno, Señor, que no sabemos, ni tenemos, ni queremos, ni podemos, sino es solo en ti, por tu misericordia. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de misericordia y de compasión. Como dices tú, Señor, en tu palabra, ayúdanos a ser santos como tú eres santo. No por tristeza, no por necesidad, no para que ojo vea, sino para gloria tuya, Señor. Que sea el efecto espiritual de que hemos sido amados eternamente por ti, que hemos sido recibidos en misericordia, para misericordia. En tu nombre, Jesús. Amén.